presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante desde el punto de vista jurídico, porque bueno, hemos escuchado mucho el asunto de los famosos amparos, de los amparos para los menores de edad que sus padres pues quieren que los vacunen. Hemos escuchado en las últimas semanas este tema y por eso pues hemos recurrido a un experto en la materia, que es Tomás Hernández, que ya lo tenemos aquí en pantalla. Tomás, es un gusto saludarte. Miguel, buenas noches, auditorio, buenas noches. Muchas gracias, como siempre. Te agradezco mucho la invitación a los programas. Gracias, Tomás, como siempre. Y la verdad es que nos vas a orientar mucho. A ver, vamos a empezar, como dirían algunos, vamos a empezar por el principio, porque mucho hemos hemos escuchado mucho sobre los amparos, pero quisiera que empezáramos por esa parte. A ver, que nos digas en primer lugar qué es un amparo, cómo se consigue, cómo se tramita, los costos. Tiene que haber un rango de costos, porque gratis no creo que sean. Y para que tengamos en claro qué es exactamente un amparo, quién lo concede, y entonces ahora sí que todos vamos a estar en la misma jugada, porque seguramente hay mucha gente que ha escuchado hablar del amparo, pero no tiene ni idea dónde se consigue. A ver, entonces vamos a empezar por esa parte, Tomás. Bien, Miguel, mira, tenemos que hacer un poquito de antecedente por lo que es el amparo. ¿De dónde nace el amparo? A ver. El amparo nace de lo que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Constitución es el marco jurídico o el precepto legal principal y que nada está por encima de que nos rige a nosotros los mexicanos y a todas las personas que pudieran estar en México aún siendo extranjeras. Esta Constitución nos da derechos fundamentales, garantías individuales y derechos humanos que están reconocidos dentro de lo que son los tratados internacionales, Miguel. Y entonces, dentro de la Constitución, el Estado, lo que es el gobierno, como coloquialmente lo conocemos, el gobierno, pues está dividido en lo que son los tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, estos tres poderes, pues bueno, van llevando a cabo la encomienda que les hemos dado nosotros por medio del voto y demás, para que nos administren nuestro país. Entonces, estas autoridades, como tal, van a desempeñar ciertas actividades dependiendo del tipo de poder que tienen y de qué son. Entonces, al emitir ellos una resolución, entre comillas, se violan o no garantías o derechos fundamentales, y es cuando entra el amparo. Que una autoridad nos haya violado ciertos derechos o ciertas garantías de los cuales tenemos facultad y derechos sobre ellos, y entonces es cuando entra el amparo, y el amparo lo concede el Poder Judicial de la Federación, que son los jueces de distrito o los tribunales colegiados de distrito en materia genérica. Tenemos otras situaciones que también conocen de ello, pero bueno, en particular ellas como ciudadanos comunes son los que regulan el famoso juicio de amparo, que es un juicio de garantías, ¿sí? Y nace de la Constitución, de que la Constitución nos consagra y nos tutela derechos y garantías individuales, derechos fundamentales. De ahí partimos. Entonces, en México, todos tenemos a ciertos derechos y ciertas garantías esa potestad que la Constitución nos faculta o le faculta al Poder Judicial de la Federación para que nos salvaguarde estas garantías en todas sus aristas, que es la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, los jueces, el Poder Judicial a nivel fuero común, fuero federal y pues el Poder Legislativo.
¿sí? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. La explicación de lo que es el amparo. Entonces, cuando las autoridades nos violan alguna garantía, es cuando podemos solicitar ese juicio de garantías conocido como juicio de amparo. De acuerdo. Entonces, a la hora de que alguien, por ejemplo, en este caso de los padres de familia que van a tramitar un amparo, ¿esto tiene un costo, Tomás? No, Miguel. Okay. Ningún amparo tiene ningún costo que tengamos que retribuir al Estado, al gobierno. Los costos se aplican para lo que son los honorarios de los abogados que van a dar la representación y el trámite para la secuela procesal, lo que es el seguimiento al juicio de garantías. Son únicamente honorarios, pero el costo de los amparos por parte del Estado, que en este caso es el Poder Judicial de la Federación, los concede sin ningún costo. En ocasiones, dependiendo del tipo de amparo que sea, nos piden que garanticemos la suspensión o el amparo, otorgando una fianza, anteriormente llamada fianza, hoy en día pues son garantías prendarias, para garantizar que se pueda reparar en un momento dado un daño que se pudiera generar a la otra parte, que le pudiéramos generar un menoscabo, porque el amparo pues comúnmente se lleva a cabo por tres figuras, que es el quejoso, que es quien solicita el amparo, la autoridad responsable, que es quien emite o viola el derecho que tenemos, y el tercero interesado a juicio, anteriormente llamado tercero perjudicado, que puede ser una contraparte. Y es en ese momento cuando pudiéramos el Estado nos pudiera exigir una garantía prendaria para garantizarle un daño que le pudiéramos generar al tercer interesado. Pero en estos casos de actos administrativos no hay que otorgar ninguna garantía, sobre todo para el tema que vamos a comentar. De acuerdo. Ahora, de los tipos de amparo que nos acabas de mencionar, no necesariamente la persona que lo pide se lo van a otorgar siempre. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Mira, todo acto que solicitamos tiene que ir debidamente sustentado con unos hechos. Entonces, no les conceden porque no hay violaciones netamente a sus garantías o a sus derechos fundamentales. Tiene que haber algún daño que sea personal y directo y un menoscabo en su esfera jurídica personal de cada ciudadano o cada persona que estemos en México. Porque, bueno, un niño no es ciudadano. La ciudadanía se adquiere con la mayoría de edad y teniendo un modo honesto de vivir, que bueno, es tocar otros temas. Pero un niño también tiene derechos fundamentales, tiene garantías individuales, no como ciudadano, pero sí como parte de la sociedad y persona que esté en el país mexicano. De acuerdo. Entonces, entrando un poquito en materia, y digo, seguramente lo vamos a tratar más a fondo en el segundo bloque, pero bueno, para rematar en este primer bloque, a ver, uno de los derechos fundamentales que puede tener cualquier ser humano, o sea, cualquier ciudadano, cualquier menor de edad, por supuesto, es el derecho que sería los servicios de salud, ¿podemos decirlo así? Sí, claro. De hecho, en los artículos del 1 al 29, de forma genérica, tradicionalmente están consagradas todas las garantías y los derechos fundamentales. Ya al hacer un estudio más a fondo, pues toda la Constitución nos consagra y nos tutela derechos, pero en particular del 1 al 29, y en particular de la salud, es el artículo 4 constitucional. El artículo 4 nos garantiza que todos tenemos derecho al acceso a la salud, y el Estado nos la debe de garantizar, siempre y cuando también se lleve a cabo con las reglas secundarias que van a regular esta, que entonces ya entran las leyes del Seguro Social, la ley de la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Salud es parte de la Administración Pública Federal, Miguel. Entonces nos tenemos que apegar a ello y las autoridades tendrán que actuar dentro del marco legal que la ley les concede para poder llevar a cabo la administración y procuración, en este caso de la salud para todos los ciudadanos. Por eso es que hemos escuchado que en este caso, digo, ahorita con el sexenio actual que tenemos con López Obrador, nos dice que nos garantiza el seguro para toda la población y el seguro popular y de bienestar, y que el sexenio por sexenio se maneja, pero es una garantía que tenemos derecho todos, o sea, no nos dan nada adicional, todo está dentro de la Constitución. O sea, no nos está haciendo ningún favor, o sea, nos corresponde por derecho, ¿no? Por derecho fundamental y constitucional, que tenemos derecho a la salud, así como a la educación, y a la vivienda y al agua. Pero bueno, temas de otros programas, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, el agua potable, que en algún momento dado lo comentamos, híjole, maravilloso ese tema, pero bueno, ahorita de la salud, entonces no nos pueden coartar ese derecho a la salud,
Miguel, y los padres, pues bueno, van a representar a los menores de edad. Muy bien. Bueno, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow.mx.tv. Estamos en la segunda parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztel TV, platicando con el licenciado Tomás, el maestro Tomás Hernández, el cual nos está platicando un poco de lo que son los amparos, los tipos de amparo, que no tienen ningún costo, no necesariamente quien lo solicita, se lo conceden. Así que ya tenemos una idea un poco más general de este tema, y es que lo comentábamos al principio de este espacio de Si Yo Fuera Servidor Público. Muchos padres de familia han pedido en las últimas semanas o en los últimos mes y medio o 2 meses aproximadamente, han solicitado algunos amparos y se los han concedido para que sus hijos menores de edad, más o menos en promedio, están entre los 14, de los 13 a los 16 años aproximadamente, para que les puedan poner la vacuna anti-COVID, porque obviamente hay un temor de los padres de que sus hijos se puedan infectar. Ahora bien, en este sentido ya tenemos una idea más clara de lo que es este famoso amparo. Ahora bien, entrando un poquito más ya en materia, me comentabas algo muy interesante, Tomás, al inicio de esta entrevista, ¿no? El COFEPRIS, quien es el órgano regulador que depende de la Secretaría de Salud, es la que tiene que autorizar las vacunas. Inclusive también ya se está hablando para los menores de edad. Me decías algo muy interesante, no necesariamente es que el gobierno, en este caso el gobierno federal o la Secretaría de Salud, se niegue a vacunar a estos menores de edad, simplemente es de que todavía no está la vacuna para ese sector, era lo que me comentabas, ¿no? Claro, Miguel, mira, de entrada, el artículo 4 constitucional, como comentábamos en el bloque anterior, nos garantiza y dispone que todas las personas en México tendrán derecho al acceso a la salud conforme a las leyes y reglamentos que la propia ley le concede y que regula estos procedimientos de salud. Entonces entraríamos a las leyes de salud. La Secretaría de Salud, en este caso que es de ella representante Gatell, nos tenemos que apegar a lo que marca. Entonces, sí tenemos derecho a la salud, pero entonces Gatell tiene que hacer parte de la política pública y programa cómo se va a ir administrando la vacuna, porque, pues si bien es cierto, tenemos derecho a la salud, pero el problema que estamos viviendo es un problema de contingencia a nivel mundial. No teníamos previsto, ni ningún país lo tenía previsto, por tanto, no tenemos la vacuna a granel para poder vacunar en una semana a todos los habitantes en México. Entonces, ¿qué hizo la administración pública, en este caso Gatell, con su cuerpo de administración? Hacer un programa de aplicación de vacuna derivado del programa de adquisición de las vacunas que vienen del extranjero. Por eso fue que empezaron atendiendo a la salud y como Estado, que es el obligado de salvaguardar el bienestar y la salud de toda la población. Bueno, entonces por eso es que empezaron de los adultos mayores hacia abajo, ¿sí? Primero los de 60 y más, 50 a 59, de 41 a 49 y así sucesivamente. Aquí el problema al que nos vemos es que a los jóvenes no se les está autorizando la aplicación de la vacuna. ¿Por qué? Porque médicamente o por cuestiones de salud no sabemos o no sabe todavía el sector salud, en este caso COFEPRIS, si las vacunas van a ser aptas para la aplicación de los niños por las condiciones fisiológicas o físicas de salud que tengamos cada uno de los habitantes y en particular a los jóvenes, ¿no? Y de ahí, bueno, es entrar a temas de salud que, bueno, necesitaríamos platicar con un experto y donde van cambiando las cepas para poder aplicar y ver si la vacuna es viable o no. Digo, conocemos, y eso también nos lo hicieron saber los medios, de que las vacunas estaban en proceso de autorización
por medio de la COFEPRIS para ver si las autorizaban, incluso para la aplicación a toda la comunidad adulta, ¿no? Y se fue autorizando poco a poco. Aquí, bueno, también tenemos que no perder de vista que el poder adquisitivo que tiene el Estado para poder comprar las vacunas y poder aplicárnoslas a todos, somos más de 120 y tantos millones de habitantes, ¿no? Entonces, pues, cubrir toda esa población, sí se tuvo que hacer la programación, y desde la perspectiva de salud, pues bueno, ya sabemos que algunas vacunas fueron en 2 dosis para tener el marco o el esquema de vacunación y cierto tiempo entre la primera y la segunda aplicación, y algunas que fueron de una sola dosis, ¿no? Pero desde los adultos mayores hasta los mayores de edad, que fueron de los de 18 hacia arriba, ¿no? A los menores, pues todavía no están considerados, pues reitero, por las cuestiones que COFEPRIS no ha autorizado plenamente la aplicación de la vacuna a esta comunidad de menores de edad. Ahora, fíjate que me llama la atención lo que menciona, y digo, es cierto, pero fíjate, de los casos que yo he sabido, ha habido ya papás que ganaron los amparos, y he sabido, por lo menos, no te puedo decir, la verdad, mentiría si te dijera de todos los casos, pero por lo menos tengo ubicado como a 3 casos, más o menos, 3, 4 casos, en donde ya les aplicaron la vacuna. ¿Qué fue lo que no recuerdo cuál exactamente les pusieron, pero creo que de ahí se deriva la declaración de Hugo López-Gatell en cuanto a que esa vacuna que le aplicaron al niño por haber ganado el amparo, se la están quitando a un adulto, que digo, quitando la calentura de la fobia, si quieres, por Gatell. Momento, ¿no? Sí, exactamente. O sea, creo que en ese sentido, bueno, tienes razón en el sentido de que esa vacuna no era para los niños o para los menores de edad, sino que era para adultos. Quiero pensar que eso es lo que quiso decir. Obviamente ya lo que diga este señor, pues obviamente ya todo se torna a mal, ¿no? Claro. Sí, en ese sentido, sí, mira, no sé en qué tenor hayan solicitado el amparo, porque para empezar todavía no es el tiempo de ser vacunados. Entonces, para que procediera el amparo, entonces tuvo que haber habido una negativa por parte de la Secretaría de Salud y decirle, ejemplo, ya voy a vacunar a mi niño, que ya les toca ese periodo, y me lo negaron. A ver, espérame, tú no tienes por qué negarme la aplicación de la vacuna, y entonces en ese momento me estás negando un derecho fundamental y una garantía constitucional que tengo, que lo dispone el artículo 4, a la salud, y tú me estás negando la aplicación de la vacuna. Entonces acudo al Poder Judicial de la Federación y le digo, juez de distrito, la Secretaría de Salud me está negando la aplicación de la vacuna porque ya hay una disposición y no lo está obedeciendo para la aplicación, por tanto me está violentando una garantía constitucional, que es el artículo 4 constitucional, sin que funde y motive el por qué no me va a dar la vacuna. Considero en este momento, digo, sería cuestión de ver en qué sustentaron la solicitud del amparo, porque no hay una negativa por parte de la Secretaría de Salud para la aplicación de la vacuna. Entonces a mí se me hace que por ahí aventaron un buscapié, y Gatell les ha de haber dicho, les dijeron, todavía no es momento de la aplicación de la vacuna, porque está autorizada por COFEPRIS, y entonces, mañosamente, se solicita el amparo y le dice, estoy solicitando la aplicación de la vacuna, pero me dicen que todavía no es tiempo y me la están negando cuando mi riesgo es eminente de que mis familiares o mis hijos se están expuestos a esto. Entonces solicito el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y entonces el Poder Judicial de la Federación ordena a la Secretaría de Salud que le aplique la vacuna, que debe de venir también, esa parte sería interesante conocer cómo se da la suspensión provisional y cómo concedieron el amparo, porque entonces también se genera una figura que se llama el informe justificado, donde el Poder Judicial le pide a la autoridad, dime si sí es cierto que el acto reclamado, la negación, existe y cuál es la razón para que lo estés negando. Entonces diría la Secretaría de Salud, estoy negando la aplicación de la vacuna porque tengo este programa de adultos hasta llegar aquí. Además de que COFEPRIS, que es la autoridad competente, no me ha autorizado a aplicarle la vacuna a los niños. Entonces viene el problema de la negación, y entonces dice el Poder Judicial de la Federación, ok, adelante, no hay ningún problema, concedo el amparo y dales la vacuna, aplícasela. Y entonces es cuando dice Gatell, y entra adecuadamente lo que estamos comentando,
le quito la vacuna al adulto mayor o al adulto para aplicársela al menor. Pero se la está quitando, como dices, momentáneamente. ¿Por qué? Porque entonces ya es un mandato judicial por parte del Poder Judicial de la Federación que aplique esa vacuna. Claro. ¿Sí? Y entonces es ahí donde se puede tergiversar la información. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztel TV, platicando con el maestro Tomás Hernández acerca de los amparos y de manera particular estos amparos que se han concedido a algunos padres de familia por el asunto de la vacuna anti-COVID, que, bueno, algunos ya se los han concedido, algunos inclusive le platicaba al maestro Tomás que ya les han puesto la vacuna, a pesar de que todavía no es tiempo para que a ese sector de la población se la ponga. Y es que, bueno, se ha desbordado mucho este tema. Hay que recordar que con la variante Delta que se dio a conocer hace apenas algunas semanas y también de la tercera ola de COVID, bueno, o sea, me parece que esto pues obviamente viene a revolucionar todo, pues todo, creo que todo el mundo estamos aprendiendo en este sentido a quienes les está pegando más, a quienes no. Lo cierto es que hay que seguirnos cuidando, a pesar de que ya estemos vacunados. A ver, y aquí viene otro tema. Yo creo que quisiera cerrar este tema y voy a entrar a otro, y que tiene que ver exactamente con lo mismo, con los menores de edad. Me estoy refiriendo al tema educativo, pero bueno, a ver, entonces, ¿tú qué crees que pase entonces más adelante? O sea, ¿crees que sigan estos amparos o que ya no haya tantos amparos por parte de los padres de familia? Bien, Miguel, mira, yo creo que sí va a haber o van a seguir habiendo amparos, pero yo creo que va a ser con riesgo por parte de los padres. Concedo la suspensión, pero el riesgo va de tu parte, como padre, para pues en un momento dado que tu hijo tuviera alguna reacción, ¿no? Alguna reacción, reacción secundaria, ¿no? Ajá. Que eso sería, entre comillas, responsabilidad de los padres, pero sigue siendo responsabilidad del Estado, porque el Estado debe de justificar si sí la aplica o no, si la vacuna es apta o no, para que los niños, los menores de edad, pudieran recibirla en un momento dado. Al final del día el Estado sigue siendo el responsable, ¿eh? Ahora, va a resultar que no fue apto y que le aplicaron la vacuna y tuvo alguna consecuencia, alguna reacción, entonces también el Estado es responsable por no prevenir, no previne, porque me estás obligando por medio del Poder Judicial de la Federación a que le aplique la vacuna a tu menor de edad. Entonces, es algo complicado que se pudiera presentar para el día de mañana, y entonces después de esto, a lo mejor el día de mañana viene alguna reacción secundaria, que pudiera venir una demanda por algún daño y una secuela de una indemnización que pudiera reclamar el gobernado al Estado, Miguel. Muy bien, pues muy interesante el tema. Fíjate, y por eso te decía y quería terminar este tema y empezar otro, pero que va junto con pegado, porque bueno, hace poco iniciamos ya el ciclo escolar, para algunos es de manera presencial, para otros ha sido en línea, y lo que, pues, obviamente, y volvemos a lo mismo, el asunto de los padres de familia, hay un miedo natural, me parece, es un miedo natural, es un miedo que se entiende y se comprende. Sin embargo, hay ya una gran cantidad de estudiantes de escuelas oficiales y de escuelas particulares, más de las oficiales, diría yo, a nivel nacional, que ya regresaron a las clases presenciales. A ver,
el gobierno, digamos que en esta dinámica de la 4T que nos trae el presidente López Obrador, nos trae moviditos desde muy temprano. Bueno, de repente decía que era obligatorio y de repente voluntario, y así nos trajo como unas 2, 3 semanas, pero movidos, o sea, cambiaba cada rato de la decisión. Pero más allá de entrarle a la grilla política, a ver, aquí lo de fondo es que al final me parece que entró la prudencia por parte del gobierno federal de decir, bueno, las clases van a ser voluntarias, es decir, el que quiera regresar de manera presencial lo puede hacer. El que tenga miedo, bueno, pues lo puede seguir haciendo de manera virtual. Ahora, ya regresamos a las clases y lo que yo he escuchado en algunas instituciones educativas es que el regreso va a ser paulatino, es decir, poco a poco van a ir probando si algunos grupos regresan o unos grados, van a dejar pasar como una semana o 15 días hasta que ya llega un momento que todo el mundo regrese, con la salvedad que obviamente todavía sigue este asunto que es voluntario. Pero mi pregunta desde el punto de vista jurídico, Tomás, sería la siguiente. ¿Qué va a pasar? Vamos a pensar en el mes de, ¿qué te gusta? Febrero, que todavía no termine la pandemia. Ojalá y me equivoque, pero vamos a pensar que todavía sigue la pandemia. ¿Qué pasaría si el gobierno dice esa fuerza el regreso presencial a las escuelas públicas y privadas y háganle como quieran? ¿Qué va a pasar en ese sentido, jurídicamente hablando? ¿Los padres de familia se pueden amparar o qué puede pasar cuando un padre diga, no, la pandemia sigue, yo no voy a mandar a mi hijo? ¿Qué pasaría en ese sentido? Estamos hablando obviamente de escenarios, ¿no? Claro, Miguel. Mira, pues es un tema muy delicado. López Obrador lo que puede obligar es a que se abran las escuelas para que sea presencial. Y viene lo complicado. Entonces el padre tomará la decisión si lo manda o no. Uh-huh. Vendrá un problema muy grande. Entonces el alumno pudiera correr el riesgo de no acreditar el curso, independientemente del nivel que sea. ¿Sí? No va a acreditar el curso, ¿por qué? Porque pues no se va a presentar, entonces las faltas le van a generar un problema y no va a ser susceptible de evaluación. ¿Sí? Okay. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Ahí entonces sí pudiera venir otra directriz por cuanto a los amparos y solicitar el amparo y protección de la justicia de la Unión, donde no se les repruebe o no se les dé la resolución. ¿Cuál sería la resolución administrativa? Que está reprobado. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, diría, no estoy de acuerdo con que hayan reprobado a mi hijo. ¿Cuál es el acto reclamado? La calificación reprobatoria. ¿Quién te reprobó? La Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué te reprobó? Por no haber asistido. Entonces, el Poder Judicial le dirá a la Secretaría de Educación Pública, a ver, dime, ¿por qué lo reprobaste? Pues porque no se presentó, porque por decreto o por mandato presidencial federal teníamos que haber regresado a la situación presencial. Más sin en cambio, no hubo la garantía para salvaguardar el bien jurídico que es la salud. Entonces ahí el Poder Judicial de la Federación empezaría a conceder amparos por cuanto a no ser reprobados los alumnos, atendiendo al bien jurídico tutelado y en el peso que tiene. Entonces, nuestro bien jurídico tutelado es la vida, la integridad y por último, el patrimonio. Entonces, la formación académica no se pone en riesgo por salvaguardar una situación de salud o de vida. Entonces, si estoy poniendo en riesgo la salud, incluso hasta la vida, por no ir a la escuela, entonces sí puedo sacrificar el no ir a la escuela para salvaguardar mi salud, incluso hasta la vida. Y entonces, en ese orden de ideas, pues el Poder Judicial de la Federación tendría que autorizar los amparos para que se modifique o se revoque esa calificación y se les pueda dar la oportunidad de ser evaluados a distancia o retomar el curso donde lo hayan dejado. Pues fíjate que es un tema muy interesante y seguramente en algunos meses, ojalá y me equivoque, pero me parece que sí va a ser un tema muy sonado mediáticamente a nivel nacional, porque las escuelas me parece que están tendiendo a eso, o sea, a querer regresar todos de manera presencial,
pero con una pandemia que no ha terminado, pues me parecería pues todavía, no imposible, pero sí como que no lo concibo todavía. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Aguántame, me tengo que ir a la última pausa, Tomás, y regresamos con el tema también de los maestros, porque el tema de los maestros me parece que es un tema muy delicado y creo que son los más desprotegidos en toda esta pandemia. Ahorita lo platicamos, Tomás. Voy a la pausa, estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Wow MX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, platicando con el maestro Tomás Hernández. Bueno, el tema, la verdad, ya se puso bastante candente, y es que estábamos platicando, Tomás, el asunto de los maestros. A ver, y tú lo sabes muy bien porque tú eres maestro y tienes muchos amigos, muchos compañeros que son también maestros, mi esposa también es maestra, y es un sector tanto de escuelas públicas como privadas, que lo hemos visto al inicio de este ciclo escolar. Te decía que yo lo siento muy desprotegido. ¿Por qué? Bueno, porque sí, efectivamente, y es algo normal que nos estemos preocupando por los niños, por nuestros hijos, y eso me parece que es lógico, pero nos hemos olvidado, y creo que eso es muy delicado, olvidarnos del sector de los maestros. ¿Por qué? Porque resulta que los maestros, en muchas escuelas, ahí sácame de mi error, pues les dijeron que sí tenían que presentarse de manera, que se tenían que presentar de manera, ¿cómo se llama? Presencial, y háganle como quieran, porque tenían que recibir a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, que iban de manera presencial. Así fueran 2, 3 niños, se tenían que presentar los maestros, y además tenían que atender a los que estaban en virtual. Y aquí viene un asunto también, y ahorita te dejo la palabra, porque resulta que también son seres humanos y también se enferman, y también ha habido muchos maestros infectados de COVID, y eso como que lo estamos haciendo, como que nos hemos olvidado de esa parte, y creo que, pues, ahora ¿cómo ves, Tomás? Así es, Miguel. Fíjate que sí, como bien dices, es una comunidad muy, muy vulnerable. Los maestros, corrimos con la suerte y un derecho que el Estado nos concedió, Miguel, de vacunarnos. A mí me vacunaron con la vacuna CanSino, que es una sola dosis. ¿Para efecto de qué? Para que en cualquier momento pudiéramos estar en condiciones de regresar a clases presenciales. Viene el problema para el sector público, donde están obligando a los maestros a regresar a las clases presenciales. Pero aquí yo creo que debemos de hacer un poquito de conciencia, porque la sociedad está exigiendo que regresen a clases presenciales y que los maestros estén ya dentro de las escuelas, pero realmente se vuelve un riesgo totalmente inminente por medio de los pequeños, los chicos, que pueden volverse portadores, porque a lo mejor el docente, pues bueno, se cuida en casa, el transporte público con todas las medidas de sanidad, va en su carrito, únicamente de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Pero no sabemos cuál es el contacto que tienen los menores, tanto en casa como los demás compañeritos, si andan en la calle o no, siendo muy sujetos de contagiarse y volverse portadores del virus. Esa parte yo creo que tenemos que tener un poco de conciencia y tener consideración con los docentes, porque como bien lo dice, se vuelven vulnerables de contagio por la cuestión presencial. Y luego viene la otra parte, la cuestión laboral. Aparte de que me vas a revisar a los presenciales, a los que están en modo presencial, me vas a revisar a los que están en línea. Y el trabajo se duplica, porque entonces tengo que revisar tareas presenciales y actividades a distancia. Y entonces esa parte, pues el docente se ve
lastimado y su tiempo pues se ve mermado, ¿no? De sus actividades fuera de como docente, donde va a tener que seguir aplicando tiempo, aparte de lo presencial, pues a los de distancia, y los pone en un riesgo, donde ahorita, bueno, hemos tenido algunas noticias de que algunos chicos se han contagiado ya de manera presencial y algunos centros educativos los han cerrado por la misma situación de contagio, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer un poquito de conciencia y tratar de que esto siga siendo paulatino a medida de que vaya creciendo la población que ya está vacunada, incluyendo, bueno, a los menores, y que ya las autoridades competentes resuelvan si les aplican la vacuna a los menores de 18 años o no. Ahora, te preguntaba esto, Tomás, porque tú lo sabes muy bien, la dinámica de los maestros, bueno, la verdad, mis respetos, porque tienen que llenar, hacer sus listas y preparar las clases, y son varias horas para preparar una clase de 40, 50 minutos. Ahora imagínate, por eso decía yo, y me llamaba la atención, porque el trabajo es totalmente duplicado, porque tienen que estar a preparar la clase presencial y la virtual, porque no es lo mismo. Así es, tenemos que preparar clases para la modalidad a distancia virtual y para los presenciales, porque bueno, la dinámica es muy distante entre una y otra, y las dudas que se generan son muy diferentes. Entonces, la atención es atrapada por el ponente mayor de forma presencial, y en México pues tampoco tenemos mucha experiencia y mucho hábito por cuanto tener una formación académica a distancia, Miguel. Esa es otra parte que culturalmente todavía no asimilamos y no adquirimos, ¿no? De acuerdo. Y entonces, por ejemplo, si pensando en un escenario en el cual a un profesor que, pues obviamente que tenga varias clases, tenga que hacer las dos modalidades, ¿qué pasaría con un profesor que de repente pues le diga a la dirección, ¿sabes qué? Yo humanamente no puedo, y entonces la dirección pues, lo despida de alguna escuela, por ejemplo, particular? Porque me queda claro de la escuela oficial, pues ahí tiene que entrar antes de correrlo, tiene que entrar el sindicato forzosamente, pero en la escuela particular no. Ahí cabe la posibilidad de que existan amparos para este tipo de maestros, es decir, que los quieran correr por este tipo de situaciones, ¿o no? Bueno, de entrada, Miguel, como comentábamos al inicio, los amparos son para actos en contra del Estado, del mismo gobierno. Entonces, el sector privado, los docentes tenemos una relación contractual, individual, pero con un particular, con un patrón, que no es el Estado. Entonces, ahí no hay violaciones a las garantías. Okay. Ahí lo que está pasando es que nos están vulnerando nuestra esfera jurídica por la parte laboral. Entonces, tendríamos que acudir a las juntas de conciliación y arbitraje para demandar las prestaciones y a lo mejor un despido no justificado, injustificado el despido, y entonces tener que ya buscar la indemnización constitucional que nos consagra la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que puede ser la indemnización o la reinstalación y la reparación de salarios caídos durante todo el tiempo, en este caso que yo ahorita ya nada más es un año, durante todo el tiempo que dure el proceso laboral. De acuerdo. Muy bien, Tomás. Estamos en los últimos minutos del programa y me gustaría que ya en estos hay que aprovecharlos, bueno, aparte para dar las conclusiones, obviamente, pero sí para decirle a la gente, o sea, a ver, tú en tu experiencia, tú ves en el horizonte que todos esperamos, obviamente, que termine pronto la pandemia, pero en el hipotético caso de que siga la pandemia todavía un buen rato, tú ves clases presenciales, ya que todo mundo vaya, por lo menos de aquí al mes te decía, de febrero aproximadamente, tú ves ya que ya toda la gente esté vacunada, inclusive ese sector de menores de edad de los 15, 16, 17 años, o ¿cómo lo ves en el horizonte? Bien, Miguel, por la experiencia personal que vemos, pues yo creo que para febrero ya deben de estar vacunados incluso los menores de edad, siempre y cuando se dé continuidad al programa que se ha venido dando, que ya casi está toda la población adulta vacunada, al menos con una dosis. Si ya no tenemos poblaciones, al menos lo que han informado las autoridades, ya no tenemos población que no tenga una sola dosis, ya todos han tenido ya, aunque sea una dosis, otros ya tienen todo el esquema completo. Entonces, yo creo que para febrero sí ya debe de empezar a tener, si es que se autoriza la vacuna para los menores de edad, ya debemos de estar casi vacunados al 100%. Además de que a nivel internacional ya se especula también
que ya viene la vacuna para comercialización, el acceso a la vacuna de forma económica que la pueda pagar, yo considero que se va a volver una situación de una vacuna estacional, como la influenza, año con año o periodo a periodo, podamos vacunarnos para contrarrestar el contagio. Entonces, yo creo que ahí como población o parte de la ciudadanía es aguantar a que el Estado pueda cubrir todo el esquema necesario y ver cómo viene la aplicación de la vacuna para los menores y tener un poquito de conciencia y la situación presencial a las escuelas. Yo creo que para febrero o marzo ya podríamos estar en condiciones de regresar de forma presencial, pero eso no implica que la vacuna ya esté dada por completo y por consecuencia no nos infectemos, porque sí nos vamos a contagiar, ¿sí? Pero lo que la vacuna va a hacer es que no va a ser anticontagio, sino que va a restar el grado de mortalidad que se ha presentado. Entonces, si vemos la estadística que incluso nos han presentado las autoridades, ha bajado el porcentaje de mortalidad, no de contagio, pero sí de mortalidad, ¿no? De que la gente se vea pues en un cuadro de perder la vida por la gravedad del virus que les ha generado. Muy bien, Tomás, pues te agradecemos mucho. Oye, antes de terminar la entrevista, ¿cómo ha estado tu sector, el asunto de los juzgados? ¿Cómo ha sido ya la normalidad? O sea, ¿ha cambiado desde el principio de la pandemia ahora? ¿Cómo has visto esa normalidad que ha ido evolucionando o se ha estancado? ¿Cómo ha estado? Pues seguimos en la misma situación, Miguel, de que nos limitan el acceso a los juzgados de 4 o 5 personas, con un tiempo no mayor de 15 a 20 minutos para checar asuntos. Se están llevando a cabo audiencias virtuales, otras presenciales, atendiendo a los semáforos en el que estemos actualmente, ¿no? Pero no ha avanzado mucho por cuanto al que tengamos el acceso de forma abierta a los juzgados. Ha sido controlada todavía, porque sigue habiendo contagios y sigue habiendo decesos en los juzgados, porque bueno, se presenta gente que a lo mejor son asintomáticos o gente que no tiene conciencia y se presenta y anda repartiendo el virus de forma tremenda. Y entonces, pues bueno, los juzgados tienen contacto con todas las personas y no saben con quién, ¿no? Tienen contacto, si están infectados o no, si son portadores, no sabemos. Entonces el riesgo sigue siendo inminente. Por tanto, considero que no debemos de bajar la guardia y seguir con las medidas de sanidad que pues tenemos establecidas, Miguel. Muy bien, pues Tomás, como siempre, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público y estaremos en comunicación, por supuesto, más adelante. Te lo agradecemos. Gracias, Miguel, te agradezco a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches y gracias una vez más por la invitación a casa. Ándele pues, y gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Hasta luego. Wow MX.tv. Wow MX.tv.